En este vídeo vamos a ver cómo podemos calcular un equilibrio de mercado cuando el gobierno decide establecer un impuesto. Vamos a estudiar también cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia que se genera. Vamos a estudiarlo para el caso en el que tenemos la función inversa de oferta y la función inversa de demanda con este ejemplo que tenéis ahí indicado. La función de demanda nos viene dada por la función inversa de demanda, precio igual a 20 menos 2 veces la cantidad demandada. La función de oferta, función inversa de oferta, precio igual a 2 veces la cantidad ofrecida. Y el impuesto de 2 unidades. Si queréis la función de demanda, pues podéis despejar la Q, la cantidad demandada. Si queréis la función de oferta, podéis despejar la cantidad ofrecida. Lo que vamos a hacer es representar este mercado, pues en nuestro gráfico en el que ponemos en el eje vertical ponemos los euros por unidad y en el eje horizontal ponemos las unidades de producto. Representamos la función de demanda dando valores a precio y cantidad, pues muy sencillito, como es una recta, solo necesitamos un par de puntos, pues cuando el precio es 0, comprobamos que aquí, cuando el precio es 0, la cantidad demandada será de 10 y la cantidad demandada será de 0 cuando el precio sea de 20. Por tanto, este punto y este punto forman parte de la función de demanda y los podemos unir mediante una recta, que es la función de demanda, o la función inversa de demanda, que es tal y como la tenemos definida en el ejercicio. Para representar la función de oferta, pues hacemos lo mismo. Damos un par de valores. Cuando el precio es 0, la cantidad es 0, pues salimos del origen de coordenadas y, por ejemplo, cuando el precio es 5, vemos que la cantidad ofrecida será 10. Cuando la cantidad es 5, cuando la cantidad ofrecida es 5, aquí vemos que el precio será de 10. El precio tendrá que ser de 10 para que los productores quieran vender 5 unidades. El precio de 10, la cantidad de 5, si comprobáis, esto también cruza por la función de demanda. Y esta será la función de oferta o la función inversa de oferta, que es tal y como la tenemos definida. Ahora, si queréis hallar la función de oferta o la función de demanda, podéis despejar las funciones inversas. Bueno, si vemos el equilibrio de este mercado, para hallar el equilibrio de este mercado, pues lo que tenemos es que, como tenemos despejado función de oferta y función de demanda, lo que tenemos es que el precio tiene que ser el mismo en equilibrio, si lo halláis, y la cantidad demandada y la cantidad ofrecida tendrán que ser la misma. Por tanto, 20 menos 2 veces la cantidad de equilibrio tendrá que ser el precio al que están dispuestos a comprar las unidades de los consumidores, tendrá que ser igual al precio al que están dispuestos a vender los vendedores, y si despejáis esto nos da una cantidad de equilibrio de 4Q igual a 20, es decir, la cantidad de equilibrio es 5, la cantidad de equilibrio es 5, que es esta cantidad que tenemos aquí, y despejando ese 5 o en la oferta o en la demanda, nos da que el precio de equilibrio es 10. Por tanto, tenemos que nuestro equilibrio, el precio y la cantidad de equilibrio serán un precio de 5, un precio de 10 y una cantidad de 5. Ahora, esto es el impuesto. Ahora vamos a estudiar el caso del impuesto. ¿Cómo estudiamos el mercado con impuesto? Pues simplemente lo que vamos a tener es que los consumidores y los vendedores no ven el mismo precio. Este precio de aquí y este precio de aquí van a ser distintos. El precio que vean los consumidores lo vamos a llamar PC, el precio que pagan los consumidores es PC, y los consumidores para ese precio reaccionan según esa función inversa de demanda, y los vendedores tienen un precio que es diferente del de los consumidores. ¿Por qué el precio es diferente? Porque se diferencian ambos precios en ese impuesto, que esté igual a 2. Lo que vamos a tener es que el precio que pagan los consumidores menos el precio que perciben los vendedores se diferencian en 2. ¿Vale? Vamos a tener un impuesto que separa el precio que vemos en 2 euros por unidad. Bueno, para resolver esto, ahora pues lo que vamos a hacer es reemplazar el precio de los consumidores o el precio de los vendedores, despejar uno de los dos y reemplazarlo allí. Yo voy a elegir, por ejemplo, despejar el precio de los vendedores. Si lo que tenemos es que el precio de los compradores menos el precio de los vendedores es igual a 2, lo que tenemos es que el precio que perciben los vendedores, pasando el precio de los vendedores a la derecha y el 2 a la izquierda, el precio que perciben los vendedores será el que pagan los consumidores menos 2. Y ahora pues esto lo podemos despejar en la función inversa de oferta para construir un mercado normal que dependa de uno de los dos precios. En este caso, como he despejado el precio de los vendedores, va a depender del precio de los consumidores. Veámoslo. La función inversa de demanda nos queda igual porque PC pues, será igual a 20
menos 2 veces la cantidad demandada, y la función de oferta, el precio de los vendedores, lo sustituyo por su expresión en términos del precio de los compradores, que será igual a 2 veces la cantidad ofrecida. Y ya tengo un mercado que depende del precio de los compradores y del precio de los vendedores. La forma más fácil, una vez que lo tengo así despejado, es igualar el precio de los compradores arriba y abajo, el precio al que están dispuestos a vender los dos, y para eso pues tengo que despejar este 2 de aquí, así que la ecuación de arriba la dejo igual que está, y abajo, pues 2 veces la cantidad demandada, y abajo pues el precio de los compradores será 2 veces la cantidad ofrecida más 2. Y ya tengo pues un mercado con una oferta, con una demanda, donde voy a igualar el precio. Y en equilibrio, pues cantidad de demanda tiene que ser igual a la cantidad ofertada, y por tanto en ese equilibrio tengo que tener que 20 menos 2 veces la cantidad de equilibrio tiene que ser igual a 2 veces la cantidad de equilibrio más 2. Si de aquí despejo, pues me queda el 2 pasa al otro lado, el menos 2 pasa al otro lado, y nos queda que 18 tiene que ser igual a 4 veces la cantidad de equilibrio. Es decir, la cantidad de equilibrio tiene que ser igual a 18 entre 4, que es 4,5. Esa cantidad de equilibrio la sustituyo, la reemplazo aquí o aquí, y nos queda que el precio que pagan los compradores será igual a 20. Por ejemplo, ¿no? Usando la función de demanda, 20 menos 2 veces por 4,5, y esto es igual a 11. Eso es igual a 11. Ahora tenemos el precio que perciben los vendedores, que será, como tenemos aquí indicado, el precio que perciben los vendedores es el que pagan los compradores menos el impuesto. Menos el impuesto, en este caso 11 menos 2 igual a 9. Y este es el equilibrio de mercado con el impuesto. El precio que pagan los compradores, el precio que perciben los vendedores y la cantidad de equilibrio con impuesto serán, por tanto, 11, 9, 4,5. En nuestro gráfico pues tenemos que 11 es el precio que pagan los compradores, 9 es el precio que perciben los vendedores, y la cantidad que se está dispuesto a comprar a ese precio y la cantidad que se está dispuesto a vender en ese precio se diferencian exactamente en la cuantía del impuesto. Estos son los 2 euros de la cuantía del impuesto. Esa diferencia entre esta altura y esta altura, que es la diferencia entre esta altura, 11, y esta altura, que es 9. Y 4,5 es la cantidad, son las unidades que se adquieren. Y esto será el equilibrio del mercado con impuesto. Nos preguntamos ahora, ¿cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia que genera el impuesto? Bueno, fijaros que el excedente de los consumidores se queda por aquí arriba, el excedente de los productores se queda por aquí abajo, los ingresos fiscales que consigue el gobierno los podemos ver aquí en este recuadro de aquí. Estos son sus ingresos fiscales, los del gobierno, porque fijaros que este rectángulo mide 4,5 unidades de base y mide 2 de altura de impuesto, y esos 2 por 4,5 son 9. 2 por 4,5 el área de ese rectángulo serían los ingresos fiscales, y lo que perdemos respecto del bienestar total que conseguimos con el impuesto, que es todo este área de aquí, pues lo que estamos perdiendo es este triángulo que nos queda aquí. Ese triángulo que nos queda ahí es la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es el valor de las unidades que ya no se fabrican por el impuesto. Sin impuesto fabricaríamos 5 unidades, con impuesto 4,5. Esas unidades cuesta fabricarlas a la sociedad estos euros de aquí, que son los que quedan por debajo de la función de oferta, y la sociedad las valora en lo que nos marca la función de demanda, que es todo este espacio de aquí. La diferencia entre el valor que tienen para los consumidores y el coste que tienen para los productores, que es este triángulo de aquí, lo perdemos cuando nos llega el impuesto. ¿Cuántos euros vale eso? Pues los euros que vale ese triángulo. Esa pérdida irrecuperable de eficiencia, por tanto, será el área de un triángulo que mide de base 5 menos 4,5. Esa base es la media unidad que se deja de fabricar, y de altura mide 11 menos 9, partido por 2. Por tanto, esto es 0,5. Y 0,5 euros será la pérdida irrecuperable de eficiencia que tendremos. Bueno, pues habéis podido comprobar de esta manera cómo podemos calcular de forma pues, bastante sencilla, cuando tenemos un impuesto, cómo termina equilibrándose el mercado. ¿Cuál es el precio que terminan pagando los consumidores por encima de los vendedores?
cuál es la cantidad de equilibrio con el impuesto que tenemos y cuál será la pérdida irrecuperable de eficiencia. En el ejemplo anterior, pues os invito a que vosotros mismos calculéis cuál es el excedente de los consumidores con y sin impuesto, cuáles son el excedente de los productores con y sin impuesto, cuántos son los ingresos fiscales, que os lo he indicado, y cuál es el excedente total antes y después del impuesto para que comprobéis que es diferencia exactamente en la pérdida irrecuperable de eficiencia que hemos obtenido.